pongo en tus manos. Reconozco, Señor, que si no fuera por ti, Señor, sería inútil cualquier mensaje que aquí se diera, Señor. Pero es solamente por ti y gracias a ti, Señor, que tú puedes hablar a través de nosotros. Es porque tu Espíritu mora en nosotros que podemos abrir tu palabra y dar un mensaje. Pero también, Señor, es solamente por ti que puede ser recibido, entendido y puesto por obra. Oro no solamente por mí, sino por la iglesia, Señor. Y te doy gracias por tu bendita palabra, que día a día nos edifica, nos transforma, nos enseña, nos exhorta. Y por ella, Señor, podemos seguir adelante. Oramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hoy estaríamos viendo un tercer mensaje que va de la mano de los dos anteriores. Le voy a hacer un poquito de memoria para que usted lo pueda recordar. El primero fue conociendo el Evangelio. El segundo fue un Evangelio a recibir. Y hoy el tercero, que va de la mano de los dos, es perseverando en el Evangelio. Y si usted se acuerda, o si no ha venido, le vuelvo a repetir, Edgar los tiene grabados, lo puede usted adquirir por muy bajo precio, solamente para recuperar el costo del disco y la etiqueta que se le pone, o la otra, si lo quiere gratis, está en la página de Facebook de la Iglesia Discípulos de Cristo en Aguascalientes. Bueno, y en los tres mensajes yo he tomado como base un solo texto, 1 Corintios 15:1. Quiero volver a compartirlo con usted y partir de este punto. 1 Corintios 15, versículo 1 dice: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esa palabra perseveráis es muy importante porque es ahí donde vamos a estar enfocando y basando todo el mensaje de esta tarde. Esta declaración, este pasaje comunica mucho, tiene muchas verdades. Le voy a resaltar dos por lo menos que hoy podemos ver aquí. La primera verdad es que aquí encontramos la posición que el creyente tiene delante de Dios por causa del Evangelio. ¿Cuál es esa posición que el creyente tiene delante de Dios? Es una posición donde somos aceptados, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, pero fue porque escuchamos el Evangelio de Cristo, lo creímos, lo recibimos, y entonces nos convertimos en hijos de Dios y nos otorga una posición delante de Dios. Usted y yo podemos descansar y tener toda nuestra confianza, depositar toda nuestra fe en esta verdad. Y quiero decirle lo siguiente: usted es capaz no solamente de tener esta posición delante de Dios, usted es capaz de permanecer, de perseverar en esta posición solo gracias a Dios. No, aquí no entran esfuerzos humanos, aquí no entra el expander el intelecto, ni el involucrar profundamente nuestras emociones. Todo eso va aparte o lleva es como una consecuencia. Pero permanecer, perseverar en el Evangelio, perseverar en Cristo a través del Evangelio es únicamente posible por medio de Cristo. Esa es la primera verdad que quiero compartir. La segunda es de que el cristiano, la convicción que el creyente tiene en el Evangelio, este Evangelio va a moldear su vida, va a transformar su vida, va a santificar su vida. Aunque la Biblia dice que cuando somos hechos hijos de Dios, somos llamados santos, esto quiere decir apartados para el uso exclusivo de Dios. Eso no quiere decir ya que somos perfectos y que ya no tenemos fallas. Pero somos hechos santos y somos llamados santos por Dios. Pero lo que quiere decir esta parte del Evangelio y este versículo es que usted y yo vamos a estar moldeando continuamente nuestra vida y vamos a estar caminando en santificación. La santificación en la vida de un creyente es la evidencia de que es salvo.
¿Esta santificación le da un lugar aceptable delante de Dios? No. La santificación no nos da un lugar aceptable delante de Dios. Eso lo hizo Cristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos da el lugar aceptable y correcto delante de Dios. Pero la santificación en un creyente, ¿qué es? Es la evidencia de que ha sido salvado. Entonces, este mensaje nos habla, o este versículo, vuelvo a leerlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La preservación de los santos, la perseverancia de los santos en el evangelio es una doctrina preciosa en el evangelio. Y aunque es una doctrina que algunos han distorsionado, y más adelante hablaré de eso, pero es una doctrina preciosa que algunos han querido pervertir. Acompáñenme por favor al Salmo, capítulo 24. Salmo 24, a partir del versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, Salmo de David: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora quiero que ponga atención en estas preguntas que vienen enseguida. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Ahora, ahí dice la respuesta más adelante. Sin embargo, estas preguntas confrontan el corazón del hombre en general, de la humanidad. Porque el hombre constantemente se hace estas preguntas. Y estoy hablando del hombre natural, el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo se pregunta y dice, y es un dilema en su vida: ¿cómo puedo estar bien delante de Dios? Así se lo pregunta el hombre constantemente. De alguna forma u otra, el hombre tiene esta pregunta, esta duda: ¿cómo puedo yo estar bien delante de Dios? Y en su ceguera espiritual y en su muerte espiritual, el hombre trata, por medio de sus medios, de sus propios medios, de su propio esfuerzo, tratar de estar bien delante de Dios. Y obviamente se equivoca y comete errores y va por caminos equivocados para tratar de estar bien delante de Dios, para tratar de estar aceptable delante de Dios. Y todo tiene que ver absolutamente con las obras que Él puede hacer y presentarle a Dios. Pero la Escritura nos dice que toda obra que el hombre quiera presentar por sí mismo para estar aceptable delante de Dios es un trapo de inmundicia. Es la ropa de un leproso, lo cual es algo abominable. Entonces, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién estará delante del monte de Jehová? Versículo 4. El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de la salvación. Cualquier hombre que sabe que existe la posibilidad de que Dios es un ser personal y que es un ser moral, va a temblar ante estas preguntas. Cualquier persona que se imagina existe Dios y Dios es un ser real, y esto lo puede tener cualquier persona, no solamente un cristiano. Hay personas, hombres y mujeres naturales, que saben y entienden de la existencia de un Dios. ¿Quién se nos revela? La Escritura dice que la creación manifiesta la existencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la creatividad de Dios. Y la gente dice y ve la creación, ve la naturaleza, puede ver el mismo cuerpo humano, la maravilla, la máquina maravillosa que es el cuerpo humano, y el hombre puede decir: es que hay el diseño de alguien aquí, en el cuerpo, en el cielo, en los astros, en las plantas, en los animales. Tiene que haber el diseño de una mano divina, un ser real, sobrenatural, poderoso, llamado Dios. Aún así no han creído en Él, y ante las preguntas de querer estar bien delante de este Dios, el hombre puede ponerse a temblar y puede horrorizarse
porque sabe en lo profundo de su ser que no puede estar bien delante de este Dios. Hay varias cosas que dicen las Escrituras. No voy a leer los textos, solamente le voy a dar el principio, pero le aseguro que están en las Escrituras. Las Escrituras dicen en un lado que el corazón del hombre es engañoso. ¿Se acuerda dónde dice eso? Está en Proverbios. Y dice que todo lo que hay en el corazón del hombre es perverso. Las Escrituras dicen que el hombre considera su propia mente y va a encontrar que sus pensamientos que están anidados ahí son perversos todo el tiempo. Si el hombre escucha sus propios discursos, se va a dar cuenta que sus discursos están llenos de engaño, de maldición y de amargura. Si mira sus manos, el hombre va a ver y va a descubrir que están manchadas por todos los residuos de sus pecados, de su maldad y de su fechoría. Si en la desesperación el hombre trata de cubrir su propia vergüenza y trata de cubrir su propio pecado, se va a dar cuenta que ese intento es inútil y lo único que hace es tratar de cubrir su pecado y su vergüenza con trapos de inmundicia, con las vestiduras de un leproso. Recuerda aquel pasaje en la Escritura, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios. Y dice la Escritura que cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Bueno, ese intento de cubrir su desnudez, su vergüenza y su pecado fue inútil, no les sirvió. Esas hojas de higuera, ¿sabe a qué apuntan? A las obras humanas de los hombres, que son inútiles y que no cubren. Más adelante dice la Escritura que Dios los cubrió con pieles, los vistió con pieles. ¿Sabe a dónde apuntan esas pieles? A Cristo. Porque Dios tuvo que sacrificar algún animal, no dice cuál, pero Dios tuvo que matar y sacrificar algún animal, quitarle la piel y cubrir la desnudez y el pecado de la primer pareja. Esas pieles apuntan a Cristo, a nuestro Señor, el único sacrificio, el Cordero de Dios que quita, que cubre y borra el pecado del hombre. Aunque el hombre se bañe con jabón, con mucho jabón, las manchas de su pecado y de su iniquidad van a permanecer ahí, no serán quitadas. Donde quiera que el hombre voltee, donde quiera que el hombre voltee su mirada, se va a encontrar que siempre estará en un banquillo de los acusados. Ahora, si usted se está dando cuenta, todas estas afirmaciones que yo le acabo de dar son momentos donde el hombre está entendiendo y está comprendiendo su condición, su situación delante de Dios. Y es solamente cuando hay una comprensión correcta de esa situación delante de Dios, cuando entonces escuchará el Evangelio, entenderá su condición y correrá a Cristo. Entenderá que necesita ser salvado. Pero esa revelación únicamente viene por obra y poder del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo, del no creyente. Por otro lado, si el hombre dice, yo puedo salvarme a mí mismo, mis obras, lo que yo hago, lo que yo digo, mi bondad, mi honestidad, tiene que darme un lugar delante de Dios. Todo eso más y más lo aparta de Dios y será inútil que entienda el Evangelio. No lo comprenderá. Jamás recibirá la gracia soberana de Dios que lo rescata y que lo salva. Cuando una persona viene a Cristo y es justificado, vamos a portar las marcas de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? A ver, otra vez se lo repito. Cuando una persona es cristiana y ha sido justificada por medio de Cristo, esa persona va a portar, va a llevar en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, las marcas de que es un cristiano. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Se ha puesto a pensar? Estas marcas tienen que ver con la obra regeneradora del Espíritu Santo, la regeneración. Ya no somos los de antes. No somos diferentes solamente, somos una nueva criatura, somos alguien diferente. ¿Dónde está el otro Evaristo?
antes de que llegara Cristo a mi vida, debe de estar muerto, debe de estar sepultado. El bautismo es una proclamación del Evangelio, hermano, porque el bautismo nos enseña y simboliza que morimos a nuestra carne, morimos a nosotros mismos y resucitamos en Cristo, en una nueva criatura. Normalmente tratamos de enseñarle eso a las personas que se van a bautizar, que aunque es una clase o una enseñanza que han escuchado y han recibido, pero necesitan saber, y les pregunto yo muchas veces, ¿el bautismo salva? Y algunos se quedan así, como algunos de ustedes, con la duda. ¿Salvará el bautismo? No, el bautismo no salva, es una marca en nuestra vida de obediencia de que hemos sido salvados. Es un simbolismo, donde somos sepultados, donde resucitamos. Como Cristo fue sepultado y resucitó, así también nosotros. Y tenemos que comprenderlo. Un verdadero creyente se va a gloriar de Cristo Jesús, no de sus triunfos, no de su éxito, no de lo que ha alcanzado. Un verdadero cristiano, esto es precioso, ha entrado en la compañía de los santos. Amén. Hace rato que estábamos saludándonos y abrazándonos, y que Alex decía, porque desde aquí arriba se ve todo. Bueno, los que se me esconden atrás de las columnas no los veo, pero de aquí normalmente de arriba se ve todo, y se ve precioso cuando los cristianos, cuando los santos estamos en esa compañía, abrazándonos, bendiciéndonos, deseando que la bendición de Dios esté con nosotros. ¿No nos decimos continuamente, Dios te bendiga? ¿O Dios te bendice? Lo podemos decir como un deseo, como algo que deseamos que sea ya, como sea. Es algo precioso. Decirle a alguien, Dios te bendiga, es estar en la compañía de los santos y desear bendición unos a otros verdaderamente. Un cristiano es alguien que se ha lanzado sobre Cristo. No solamente se ha lanzado sobre Cristo, se ha aferrado a Él. ¿Está usted aferrado a Cristo? ¿Es usted un aferrado? Séalo a Cristo. Aférrese a Cristo con todas sus fuerzas. Un cristiano es alguien que depende solo de Cristo y de nadie más. Yo no dependo de mis fuerzas. Yo no dependo ni de mis talentos, ni de mis dones, ni de lo que tengo o lo que puedo alcanzar a tener. Dependo de Cristo. Si hoy vivo, es gracias a Cristo. Y si mañana vivo o si mañana muero, no lo sé. Pero tengo toda mi confianza puesta en Cristo Jesús. Un cristiano, un verdadero cristiano, es alguien que está convencido de que puede ascender al monte del Señor y de que puede entrar al lugar santo solo porque tiene las manos limpias y el corazón puro, y que esas manos y ese corazón han sido limpiados en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo. Qué irónico, ¿no? Que el color rojo de la sangre limpia nuestras manos y purifica nuestro corazón. Pero así es, hermano. La sangre de Cristo es lo que nos permite estar aceptablemente delante de Dios. ¿Está usted convencido de eso? Eso es llevar las marcas de un cristiano. Dejar a un lado completamente el yo, el ego, los logros, y decir, Cristo, el centro de mi vida. Decíamos la semana pasada, ¿recuerda? Tenemos que ser cristocéntricos. Cristo en el centro de nuestras vidas. Yo en Cristo y Cristo en mí. Ahora, la palabra permanecer es una palabra que en el verbo griego o el vocablo griego habla precisamente de estar bien parados, de estar firmes. Tiene que ver con convicción. Bueno, yo aquí estoy parado firme, ¿verdad? No, si alguien me empuja o trata de moverme y no me empuja muy fuerte, bueno, tengo una firmeza. Ya si me empujan más fuerte, tendré que ponerme en cierta posición para que no me muevan. Pero estar firmemente parados en el Evangelio es tener convicción, determinación, es tener constancia, es tener firmeza y es tener una cualidad de estar firmes y de que nada nos mueva. ¿Amén? ¿Está usted firme? Ahora, la Biblia dice también, si alguno cree estar firme, cuide de no caer. Bueno,
Eso tiene que ver porque alguien puede creer estar firme, basando su firmeza en sus logros, en su santidad, en su ministerio, y no es así. ¿En qué tenemos que basar la firmeza del cristiano? En Cristo. Solo en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, si Cristo está en nosotros, estaremos firmes. Cuando Pablo escribió a los de Éfeso acerca de la guerra y de la lucha espiritual, ¿usted recuerda en el capítulo 6 de Efesios? Vamos allá. Abra la palabra de Dios, por favor. Efesios capítulo 6. Mire, a partir del versículo 10, habla de la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra todas las acechanzas del diablo. Brínquese el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Usted cree que si Pablo era un erudito, es decir, era un hombre sabio, entendido, no solamente en la ley del Antiguo Testamento, sino después de su conversión, era un hombre sabio y entendido en la gracia de Dios? Creo que se le acaba la pila al micrófono. Un hombre entendido en la gracia de Dios. Ok, ahí sí, oye ya. Otra vez, regreso un poquito donde estaba. Pablo era un hombre entendido, sabio en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, o en la ley del Antiguo Testamento. Después de su conversión, se convirtió en un erudito, en un sabio en la gracia de Dios. Y en este pasaje, tan solo en estos 3 versículos que yo le he leído, él repite una palabra: estar firmes. ¿Cree que tiene importancia? ¿Cree que la repitió solo porque se le escapó? No, lo hizo con toda la intención, que la iglesia comprendiera que es importante para un cristiano estar firmes. ¿De dónde viene esa firmeza? De Cristo, del conocimiento y del entendimiento de su palabra. Usted y yo no encontramos la firmeza en las experiencias. Aunque las experiencias en nuestra vida pueden manifestarnos la majestad de Dios, la gloria de Dios, nuestros sentimientos, nuestras emociones pueden ser sobrecogidas por la presencia de Dios, y esta es una experiencia preciosa que puede tener valor para mi vida. Esto se los enseñé o se los compartí a los varones el viernes pasado. Nuestras experiencias no tienen más valor que la palabra de Dios. Y poníamos el ejemplo de Pedro, Juan y Jacobo, los discípulos que pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Ellos fueron llevados por Jesús al monte y se transfiguró. Es decir, se llenó de tanta luz y de la gloria plena de Dios Cristo Jesús, que dice que sus vestiduras eran tan blancas que ningún lavador, ninguna lavandería en la tierra podía dejarlas tan blancas. Ni el Ariel, ni el Ace, ni ningún jabón. Así lo describe Juan. Bueno, no dice marcas, pero dice: ningún lavador en la tierra puede dejar vestiduras tan blancas como las que Juan vio, Marcos, porque fue el evangelio que estábamos leyendo. No había vestiduras tan blancas. Y luego les dice a los 3, Pedro, Juan y Jacobo: lo que aquí vieron, no se lo platiquen a nadie, hasta después de la resurrección. Y ahí van bajando estos 3. Y luego se enfrenta con un muchacho endemoniado al cual no pudieron sacar el demonio. Y ya Jesús les enseña que solamente con oración y con ayuno no deben de descuidar aquello. Y siguen caminando. Y luego empiezan a discutir entre los discípulos: ¿quién será el mayor
De nosotros 12, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el más importante? Y yo les comentaba, seguramente estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, sentían y decían que llevaban la ventaja sobre los demás. Acababan de experimentar la gloria de Dios. Acababan de estar en el monte, viendo a Jesús platicar con Moisés, con Elías, y luego la voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Yo creo que Pedro decía, no, yo soy el más importante, o Juan, o Jacobo. Y Jesús les dijo, cállense, no digan nada hasta después de la resurrección. La enseñanza era esta: las experiencias, por muy sobrenaturales que tengamos en nuestra vida, no tienen más valor que la palabra de Dios y nuestra obediencia a la palabra. ¿Saben qué hicieron estos tres? Obedecieron, se callaron, y hasta después de la resurrección fue cuando lo compartieron. Pero eran hombres transformados, hombres nuevos. La firmeza en la vida de un cristiano no la dan las experiencias, lo da la palabra de Dios. El entendimiento del Evangelio, la comprensión del Evangelio, eso le va a dar a usted la firmeza. Por tanto, estad firmes. Después lea bien la armadura de Dios. Ahí está la verdad, la justicia, la salvación, el Evangelio. ¿Qué es esto? ¿No son doctrinas de la verdad y de la palabra de Dios? Entonces, en eso estemos firmes. Por sobre todas las cosas, el creyente debemos de permanecer firmes en el Evangelio y no ser movidos de ahí, del Evangelio. ¿Sabe usted que hay otros evangelios? Pablo dice, bueno, no que haya otros, pero hay otros que andan predicando un evangelio diferente. Y Pablo fue muy enérgico, fue, creo yo, rudo al momento de hablar con los de Gálatas, y les dice, mire lo que les dice lo siguiente, Gálatas 1. Porque Pablo sí reprochó a la iglesia de los Gálatas el que estuvieran escuchando a otros con un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe que estas palabras son para hoy, en nuestros días también? Andan por ahí algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, que han convertido la gracia de Dios en libertinaje, o han convertido la palabra de Dios, los consejos de Dios, en legalismo, y están pervirtiendo el evangelio. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué quiere decir anatema? Maldito. Eso es fuerte, ¿eh? Por eso le digo, Pablo fue rudo y les reprochó duramente, no a los del mundo, no a las sectas falsas, a la iglesia de los Gálatas. ¿Qué les reprochó? Les dice, si aún yo, Pablo, o un ángel, o cualquier otro viene y les enseña un evangelio diferente, que ese sea maldito. Y eso está fuerte. Como dicen los chavos, eso está grueso. Porque es un reproche duro. Y ese es un celo que había en el corazón de Pablo. Era un celo que había en Judas, el que escribió la epístola universal. Judas, había un celo en él. En el apóstol Juan había un celo por predicar y por defender el evangelio. ¿Cree usted que debe ser diferente en nosotros, en usted y en mí? Debe haber un celo en nosotros por el evangelio, por su palabra. Vaya al capítulo 3, versículo 1, ahí en Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, necios, ¿quién os fascinó? Y la palabra os fascinó, la frase os fascinó, quiere decir, ¿quién los embrujó? ¿Quién los encantó?
Oh Gálatas insensatos, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Mire, cada palabra de las Escrituras es importante. Cada palabra que tenemos en nuestras Biblias es importante. Sin embargo, hay algunas doctrinas, hay algunas palabras que tienen más peso, mayor peso que otras. Pero la salvación de una persona, y esto quiero decirlo de tal forma que usted no lo pueda malinterpretar, y oro a Dios para que así sea, que no se malinterprete, pero nuestra salvación, la salvación de un creyente, no depende de algunas cosas como la eclesiología, o la escatología, o la patrología, o la patrística, que son clases, son clases que se dan en los institutos bíblicos. De ahí no depende nuestra salvación. ¿De dónde depende? Del Evangelio. Bueno, depende de Cristo, pero de la enseñanza correcta que esté centrada enteramente en el Evangelio. Todas esas materias, todas esas clases nos ayudan, nos edifican, pero nuestra salvación depende del Evangelio, de que comprendamos el Evangelio. Por eso he hecho tanto énfasis, por eso he tomado 3 domingos y nos faltaría mucho más para seguir enfatizando en la importancia del Evangelio, en conocer el Evangelio, en recibir el Evangelio y en perseverar y mantenernos en el centro del Evangelio de Cristo. Como creyentes, ya se lo dije, no solamente debemos de recibir el Evangelio, sino estar firmes, bien parados. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le va a ayudar a estar firmes? El Espíritu. Pablo dijo y escribió en Romanos, capítulo 8, dice, no lo lea, no lo busque, yo se lo digo, pero él dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo hemos de orar? A veces no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra humana debilidad a orar, a pedir correctamente. A veces pedimos egoístamente, a veces pedimos incorrectamente y nuestra oración se vuelve un dame, necesito, yo. Y no está mal pedirle a Dios, pero cuando nuestra oración, cuando nuestra plegaria está únicamente centrada en nuestras necesidades, necesitamos hacer un alto y necesitamos decirle a Dios, enséñame a orar correctamente, guíame, ayúdame. Necesitamos hacer. No debemos de ser ignorantes ante los esquemas, ante las filosofías que se nos están presentando como si fuera el Evangelio. Hay mucho, hay demasiado de eso. Abunda en nuestra cultura mensajes, predicadores, profetas, maestros que dicen que están enseñando el Evangelio y es otra cosa muy diferente, que no es el Evangelio. Cuando vengan los proclamadores de la gracia barata, ¿sabe cuál es esa, verdad? La gracia que dice, o el mensaje que dice, una vez salvo, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa cómo te comportes, ya recibiste a Cristo, ya hiciste la oración de fe, entonces ya eres salvo, ya eres cristiano. Y esa es una gracia barata. No es el mensaje que predicaron los apóstoles. No es el mensaje que está en mi Biblia. Cuando esos proclamadores de la gracia barata quieran diluir el mensaje de Cristo, quieran convertirlo en algo que lo minimicen, apártese de ellos, corra de ellos, huya de ellos. Cuando vengan los legalistas y traten de complementar nuestra confianza en el Señor, poniendo obras humanas, apártese de ellos. Hay mandamientos en la palabra del Señor, hay preceptos, hay principios que están ahí, pero esos mandamientos no deben de ser, vuelvo a repetirlo, una forma en la que legalmente nos tenemos que presentar delante de Dios, solo por Cristo,
solo por su gracia, solo por su palabra, es que podemos estar bien delante de Dios. Cuando venga el acusador, ¿usted sabe quién es el acusador? El diablo. Cuando venga el diablo, cuando venga el demonio y apunte su pecado, cuando quiera burlarse de usted, cuando quiera burlarse de la esperanza que tenemos en gloria, ¿sabe qué debe hacer usted? Señale el Evangelio. Usted señale el Evangelio y dígale: hubo una cruz en el Calvario que me hace digno de estar parado con mis manos, con mi corazón delante de Dios. El diablo le va a señalar su pecado, le va a acusar. Es su trabajo, es su chamba, como decimos, ¿no? Ser el acusador es el título que lleva. Diablo es el que acusa. Ese es su trabajo. ¿Sabe que su trabajo es de 24 horas? 7 días a la semana, no tiene vacaciones, trabaja constantemente acusando a los hijos de Dios. Cuando el diablo le acuse, usted señale el Evangelio. Apunte a la cruz del Calvario y dígale: no es por mi pecado, es por la cruz. Es por Cristo Jesús que puede estar bien parado delante de Dios. Cuando las acusaciones del diablo no avancen en su vida, él va a venir con otra estrategia. Él le va a decir: qué buen cristiano eres. Y le va a empezar a halagar: mira qué buen cristiano eres. Lo va a empezar a señalar como que de verdad tú eres digno de esa recompensa. Mira cómo trabajas, mira cómo te esfuerzas, mira qué bien predicas, mira qué bien cantas, mira qué bien diriges la alabanza. Cuando el diablo venga y le haga eso, usted dígale: está prohibido para mí gloriarme solamente en una cosa, en la cruz de Cristo. Así lo dijo Pablo. El diablo es bien astuto, y si no le acusa con su pecado, lo va a querer halagar. ¿Qué debe de hacer usted? Siempre señale el Evangelio. Ahí está la permanencia, donde usted y yo podemos pararnos firmes. Porque si queremos pararnos y están nuestros pecados que nos estorban, es inútil. Y si estamos parados y son nuestros logros, nuestro alcance, nuestros talentos y dones por lo que queremos estar firmes, más nos estorban. Es inútil. Pero si es el Evangelio nos sostiene, nos sustenta. Y por medio del Evangelio, la comprensión y el entendimiento, es que tenemos vida y estamos delante de Dios. Amén. Dios prohíbe que yo pueda presumir, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Nueva versión internacional, donde Pablo dijo esto: muchos hoy están prestos para ir a conferencias de autoestima, de autorrealización, pero no quieren escuchar un sermón, un mensaje que hable de la santificación, de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Muchos pueden ir y recorrer los continentes, atravesar mares, tomar aviones, para ir y escuchar un mensaje que les hable de su mejor vida hoy aquí. Y no quieren escuchar el valor infinito de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. O dicen: eso ya lo aprendí, eso ya me lo enseñaron desde que estaba niño. Y desvaloran, desprecian el mensaje del Evangelio. Debemos de aferrarnos al Evangelio. Vuelvo a repetir: ¿es usted un aferrado? A veces nos aferramos con cosas que ni tienen causa o valor, ¿verdad? Y nos dicen: eres bien aferrado. Bueno, aférrese al Evangelio. Sea un aferrado de Cristo, del Evangelio. Le voy a decir lo siguiente, y es algo que también he orado a Dios, he pedido a Dios que sea bien entendido y que no sea malinterpretado, que el Espíritu hable a nuestras vidas con lo que le quiero decir. La doctrina de la perseverancia de los santos es una de las verdades más preciosas del Evangelio. ¿Lo había visto así? La perseverancia de los santos
Es aquella enseñanza que nos dice que aquel que comenzó en nosotros la obra, la terminará. Eso es algo, ¿no es algo que nos motiva a seguir adelante? ¿No? Esa es una doctrina preciosa. Sin embargo, esta doctrina ha sido pervertida. La han convertido, los que han pervertido esta doctrina, han convertido la libertad en libertinaje. Y han puesto una falsa confianza en personas que ni siquiera son creyentes. No son cristianos, profesan ser cristianos, pero dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Vivo como el diablo, pero soy cristiano. El sábado bailo con el diablo y el domingo voy y levanto mis manos a Dios, pero soy cristiano. Han depositado una falsa confianza en los que dicen ser creyentes y no lo son. Ninguno, escúcheme bien, ninguno que ha creído en el Evangelio, o lo voy a cambiar, alguien que ha creído en el Evangelio, o alguien que verdaderamente ha puesto su confianza en la salvación de Cristo, nunca va a estar perdido. Nunca va a estar expuesto a la destrucción de su alma. ¿Lo comprendió? Ahora escúcheme bien, ahí va la otra parte. Si alguien dice que es cristiano, si alguien dice que es creyente y se regresa a su vida de pecado, abandona la fe, deja de creer en la verdad de la palabra de Dios, esa persona no ha perdido su salvación. Ahora, aquí esto es peligroso, lo que acabo de decir, porque aquellos que editan los mensajes y los cortan, esta frase que acabo de decir, si la cortan dirán, el pastor acaba de decir una herejía. Vuelvo a repetir y voy a continuar, póngame atención por favor. Alguien dice que es creyente, que es cristiano, es una profesión de fe, dice que es creyente, pero abandona la fe, se regresa a su vida de pecado, deja de creer en las enseñanzas de la palabra de Dios, esa persona no ha perdido la salvación, nunca fue salvo. ¿Amén? Quedó completo el mensaje, creo, ¿verdad? Ya no los confundí, se quedaron así como viéndome raro. Alguien puede decir, soy cristiano, soy salvo, vuelvo a repetir, miren como el diablo. Esa persona no es cristiana. ¿Cuál es la evidencia de un cristiano? Perseverar, mantenerse con una convicción, con una determinación, una firmeza en su mente, en su corazón, en el Evangelio. Esa es una señal de que es salvo. Pero alguien que dice que es cristiano y tiene nada más una apariencia de cristiano, pero que realmente no ama a Cristo, no ama la iglesia, no ama la palabra, nunca perdió su salvación, porque no se puede tener lo que nunca se ha obtenido. Simplemente nunca fue salvado. Pero esa persona puede estar engañada. Por eso yo le dije, los proclamadores de la gracia barata que convierten la libertad en libertinaje, ponen una falsa confianza en el corazón de la gente y les hacen creer que son cristianos, que son hijos de Dios, sin importar cómo vivan. Cuidado con eso. El otro extremo de esto es el legalismo. El de que si no te comportas de cierta manera, si no vistes de cierta forma, si no vas a ciertos lugares, entonces no eres cristiano. Esos son lados opuestos. Yo le decía, algo importante, el cristiano que tiene que ser equilibrado, tiene que tener un equilibrio en su vida, un equilibrio que provenga de las Escrituras. Ahora, esto es algo que viene en las Escrituras. Gente que profesaban ser cristianos, pero que realmente nunca lo fueron. Nuestro Señor Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, ¿recuerda? Cuando hablaba de los diferentes tipos de tierras que representan el corazón de la gente. Jesús decía, la semilla cayó en tierra y había piedras, y sí creció pero no tuvo raíz. Y luego cuando explica, Él dice, estos son los que ¿qué? Oyeron, sí oyen la palabra, escuchan el Evangelio
Incluso a veces lo reciben con gozo. Y son aquellos que dicen, esto es lo que yo necesitaba para mi vida, esto es lo que necesitaban escuchar mis hijos y mi esposo. Pero de pronto vienen los afanes, las riquezas del mundo, y la palabra se vuelve infructuosa. Sí oyeron, les gustó, les agradó el mensaje, pero no tuvo raíz. O los otros, que dicen que también cayó la semilla en tierra, pero crecieron espinos y abrojos. Y esos también recibieron el Evangelio, pero de pronto empezaron a recibir más aflicciones, más dolor. Los empezaron a perseguir porque eran cristianos, se burlaban de ellos porque eran cristianos, y dijeron, esto no es para mí, es demasiado sufrimiento, ya he tenido mucho sufrimiento en mi vida, dicen ellos, ya no quiero más, y dejan el Evangelio. Profesaron ser cristianos, decían que eran creyentes, pero realmente nunca lo fueron. El apóstol Juan lo dijo claramente cuando escribió y dijo, ellos se alejaron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran continuado con nosotros, pero se fueron para que se manifestara que ninguno de ellos era de nosotros. Estudiando un poco la vida del apóstol Juan, yo les decía a los varones, este era un hombre tremendo en el sentido de que era radical. Así, si tú no me demuestras que eres cristiano, si tú no evidencias, entonces eres del diablo. Si tú dices que eres creyente, pero no amas a la iglesia, entonces tú no eres cristiano. Y nos encontramos al apóstol Juan siendo así, muy determinante, muy radical. ¿Sabe qué hace falta? Hombres y mujeres así. Hacen falta padres radicales, madres radicales, jóvenes y señoritas que se paren firmemente en el Evangelio, sin importar que se burlen de usted, pero que se pare firme y sea radical. Permanecer, perseverar en el Evangelio, todo eso. Vamos al pasaje que leímos. Perdone usted las interrupciones de las pilas. Segunda de Juan 1:6. Y con esto vamos a ir concluyendo ya el mensaje de hoy que he querido dejar en su corazón acerca de perseverar, permanecer en el Evangelio. ¿Ya lo tiene? Segunda carta del apóstol Juan. Es un solo capítulo, a partir del versículo 6. Dice la Escritura, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí hay un juego de palabras que Juan usa. Vuelvo a decir, este es el amor, que andemos en los mandamientos. ¿Pero cuál es el amor? Que cumplamos los mandamientos. Perdón, ¿cuál es el mandamiento? Que andemos en el amor. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es que es el engañador y es el anticristo. Y eso es fuerte lo que él está diciendo. No los pone como, ni siquiera los pone en la categoría de falsos maestros. Los pone como engañadores, como el anticristo. Y este es el corazón de un hombre con un celo, con una pasión de ser radical. Aquí no hay legalismo, aquí hay convicción. Aquí hay un amor y un celo por la verdad. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto
de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y Juan está hablando a la iglesia y les está advirtiendo, miren, tengan cuidado de que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. ¿Por qué les dice esto? Viene la explicación abajo. Dice, cualquiera que se extravía y no que persevera en la doctrina de Cristo. Recuerda, este mensaje ha tenido que ver con la perseverancia, con permanecer, con pararse firme. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿No se le hace a usted eso radical? Tal vez alguien diría, esto es fuerte y esto es duro. A lo mejor Juan debió haberle dicho aquí, bueno, cualquiera que no persevera en la doctrina, cualquiera que se extravía, Dios le ama y Dios le va a dar la oportunidad de volver al camino y al redil. Juan no se encarga de tratar de explicar eso. Es claro aquí, cualquiera que hace esto no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, sí tiene a Cristo. ¿Es usted alguien que persevera en la doctrina del Evangelio de Cristo? Si es así, usted tiene a Dios. Y eso manifiesta que es usted salvo. ¿Perseverar en el Evangelio nos otorga una posición correcta delante de Dios? No, ya lo hemos dicho, no. Pero es la evidencia que estamos parados correctamente por medio de Cristo delante de Dios. Amén. Se lo he repetido mucho. Y se lo he repetido porque creo que los maestros, los que predican y repiten algo constantemente, es porque queremos dejar una enseñanza clara en su corazón. Perseverar en el Evangelio es importante. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Escuche bien, esto es actual para nosotros. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué tenemos que hacer? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ni siquiera el saludo le dé. Ahora esta era una advertencia a la iglesia, y sigue siendo una advertencia a la iglesia, de que si yo recibo en casa, bueno, aquí hago un paréntesis para poner equilibrio. El pastor Ignacio dijo el otro día, dice, cuando llegan los testigos de Jehová a la casa, que me dicen, me da un minuto, él dijo, hasta 2 o 3. Ahora, él no los recibe porque está de acuerdo con su doctrina, y porque quiere conocer más de su doctrina, todo lo contrario. Se los agarra y con el Evangelio directo al corazón, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, pero no estar de acuerdo con ellos. Lo que está diciendo Juan es que si recibimos a alguien en nuestra casa, si le damos el saludo a alguien que trae un evangelio diferente, y estamos de acuerdo con esta persona, con sus enseñanzas, estamos participando del evangelio distorsionado que están enseñando. Vuelvo a leer la idea completa, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Había en el tiempo de Juan personas que literalmente decían, Jesucristo no vino en carne. Lo que se manifestó en la cruz fue una especie de aparición, como un fantasma, un espíritu. Eso estaban enseñando. Y Juan a estos les escribe la carta, o para, como decimos, ¿verdad? Te lo digo, Juan, para que entiendas Pedro. Aunque lo escribió a la iglesia, pero era para que lo escucharan aquellos que traían un mensaje diferente. Porque decían, Cristo no vino en carne. Era una especie de ilusión lo que hubo en la cruz. Y Juan dijo, no, Jesucristo ha venido en carne. Incluso lo dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y el que no, no. Así de simple y de sencillo. Entonces, si alguien escucha evangelios torcidos, diferentes, extraños, que incluso pueden oírse bien a la carne, pero no son el evangelio de Cristo, apártese de ellos, corra, levántese, ni se despida, huya de ahí. Si Dios le da la oportunidad
de estar parado firme y confrontar con el Evangelio estas falsas doctrinas, hágalo. Hágalo como lo hacía el apóstol Juan, defendiendo la verdad, pero en amor. Porque así era el apóstol Juan. Él aprendió este equilibrio entre la verdad y el amor. Amén. ¿Cómo se requiere cristianos sólidos en nuestros tiempos? Cristianas firmes y sólidas, que no vendan la verdad por un plato de lentejas. ¿Me comprende? ¿Cómo hacen falta? Se requiere de cristianos que estemos bien parados, firmes en la fe, que no cedamos nuestras convicciones por querer quedar bien con la gente, con la sociedad. Dios no estableció esta congregación y esta iglesia para tratar de quedar bien con la sociedad. No es eso. Entonces seríamos un club social y abriríamos actividades para que la gente venga y conozca y se recree. La iglesia no está establecida para eso. ¿Qué es la iglesia? Debe de ser la voz de Dios que le grita al mundo: arrepiéntete, reconcíliate con Dios, reconoce tu condición. Para eso Dios puso a la iglesia en este lugar, a esta congregación. ¿Cómo se requieren cristianos que seamos radicales en nuestra fe? Que estemos dispuestos a ni siquiera saludar a aquellos que traen un evangelio diferente. Así eran los apóstoles de la primera iglesia. Así fueron los hombres después que defendieron la fe, que proclamaron el evangelio siglos después. Así fueron hombres como Lutero, como Calvino, como Juan Knox, como aquellos llamados los reformadores de la iglesia, que eran tan firmes en sus convicciones que cuando quisieron ganar a algunos con el evangelio y aquellos no los escucharon, se dieron la espalda y se fueron a otros lugares donde sí les escuchaban. Rompieron relaciones con todo aquel que se oponía a la doctrina de Cristo. Hacen falta cristianos así. Hacen falta cristianos de este calibre. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Los últimos versículos de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, hablan de un anhelo de la iglesia. Hablan de un anhelo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y ese anhelo dice que el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor. Sí, amén, Señor. Ven pronto. Ven por tu iglesia. Ven por tu amada. Ven por tus hijos. Pero cuando vengas, Señor, que tú puedas encontrar una iglesia gloriosa, con vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, de modo que esta iglesia pueda presentarse delante de ti sin ataduras, totalmente libre, y que tú hagas posesión de tu iglesia, Señor, totalmente. Señor, hoy oramos, hoy rogamos, hoy te suplicamos: completa tu obra en nosotros. Completa tu obra en nosotros, Señor. Termínela, conclúyela. Señor, aviva tu obra en medio de nosotros. Da a conocer tu obra a este mundo por medio de nosotros.